Nunca pensé que la traición tendría el sonido de una cerradura girando al otro lado de una puerta. No llega con trompetas ni avisos. Llega con la voz de alguien a quien amas diciéndote tranquila, mientras tu cuerpo te grita que algo va mal. Me llamo Clara Montes, y esta es la noche en la que dejé de creer en los finales felices. Si es tu primera vez aquí, quédate. Escucha hasta el final. Y dime en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo, porque esta historia, aunque ocurrió en mi casa, podría haber pasado en la de cualquiera. Yo estaba embarazada de 8 meses cuando empecé a entender que mi matrimonio no era mío. Vivíamos en una casa preciosa, restaurada con paciencia y promesas, una de esas viviendas que parecen sacadas de una revista. Todo estaba impecable. Demasiado. Como si cada objeto hubiera sido colocado por alguien que no era yo. Y en cierto modo, así era. Carmen, mi suegra, tenía opinión sobre todo. Sobre los colores de las paredes, sobre la vajilla, sobre el vino que se servía en las cenas familiares. Incluso sobre mi cuerpo. Especialmente sobre mi cuerpo. Mi marido, Javier, siempre decía lo mismo. Mi madre solo quiere ayudar. Lo decía con una sonrisa cansada, con ese tono que mezcla amor y obediencia. Yo también quise creerlo. Al principio. Quise creer que el control era cuidado, que las correcciones eran cariño. Hasta que empecé a sentirme invisible en mi propia casa. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. El sol entraba por la cocina, yo me movía despacio con mi vientre pesado, preparando café. Javier revisaba el móvil, distraído. Le dije que el café estaba listo, que había hecho magdalenas de arándanos. Apenas levantó la vista. Gracias. Oye, mamá viene hoy. Quiere ver el cuarto del bebé. Tiene unas ideas mejores. Mejores. Siempre mejores que las mías. Habíamos pintado el cuarto de un amarillo suave. No queríamos saber el sexo. Nos gustaba la sorpresa. Carmen no. El neutro limita, decía. Los niños necesitan estímulo. Llegó puntual, impecable, con su abrigo caro y esa sonrisa que no alcanzaba los ojos. Recorrió la casa como una inspectora. Tocó muebles, observó esquinas, evaluó silencios. En el cuarto del bebé sacó muestras de pintura fucsia y azul eléctrico. Confía en mí, Clara. Una madre siempre sabe. Yo apreté los labios y asentí, hasta que señaló la mecedora de mi abuela. Eso es anticuado. Deberíamos donarla. No. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Dije no, con calma, con firmeza. Dije que esa silla se quedaba. Que había pasado por 3 generaciones. Que mi hija se sentaría ahí como yo me senté. El aire se enfrió. Carmen me miró como si acabara de cometer un crimen. Estás cometiendo un error, dijo. Mi hijo valora la lealtad por encima de todo. Se fue sin levantar la voz. Pero dejó la amenaza flotando en el pasillo. Javier llegó temprano ese día. No me besó. No preguntó cómo estaba. Tenemos que hablar, dijo. Caminaba de un lado a otro, nervioso. Me dijo que había avergonzado a su madre, que debía disculparme. Le dije que era nuestro bebé, nuestra casa. Me miró con esos ojos azules que heredó de ella y dijo algo que aún me duele recordar. Mi madre sabe lo que hace. Y supe que, cuando llegara el momento de elegir, no me elegiría a mí. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa. Llamadas a las 7:30. Visitas sorpresa. Opiniones disfrazadas de preocupación. Estás comiendo bien. No te mueves demasiado. Quizá deberías cambiar de médico. Yo intentaba hablar con Javier. Él decía que exageraba, que eran hormonas. Una noche, después de una cena familiar en la que nadie me preguntó nada, le dije que su madre me odiaba. No te odia, respondió. Solo es protectora. ¿Protectora de qué?, pensé. ¿De quién? Llegué al 8º mes agotada. Mi presión arterial subía. El médico dijo que el estrés no ayudaba. Se lo conté a Javier. Me sugirió terapia. Mamá conoce a alguien excelente. Algo se rompió dentro de mí. Dejé de discutir. Sonreí. Asentí. Dejé que Carmen planeara. La paz volvió a la casa, una paz falsa, hecha de rendición. Javier estaba contento. Yo me sentía hueca. Y entonces llegó octubre. Una noche fría.
Javier trabajaba tarde. Yo cené sola. Empecé a sentir contracciones. Al principio pensé que eran falsas, pero se hicieron regulares. Cada 5 minutos. Llamé a Javier. Creo que es el momento. Dudo. Llama a mamá. Ella sabrá. Llamé a Carmen. Me dijo que me diera un baño caliente. Si es real, continuará. Colgó. Las contracciones continuaron. Más fuertes. Preparé la bolsa. Llamé a un taxi. Dejé una nota. Cuando salí al porche, doblada por el dolor, vi el coche de Javier entrar. Sentí alivio. Bajó corriendo. ¿Qué pasa? Estoy de parto. Detrás de él apareció el Mercedes plateado de Carmen. Vestida para salir, tacones, perlas. Me evaluó de arriba abajo. Los primeros partos tardan. No hay prisa. El taxi llegó. Carmen lo despidió con un gesto. No lo necesitaremos. Javier dudó un segundo. Un segundo brillante en el que pensé que me elegiría. No lo hizo. Mamá tiene razón, dijo. Me tomó del brazo. Vamos a ponerte cómoda dentro. Me llevaron a la casa. Me dijeron que descansara. Que me calmara. Que exageraba. Quise llamar a una ambulancia. Carmen me quitó el teléfono. No estás pensando con claridad. Otra contracción me dobló. Rompí aguas. El suelo se mojó. Carmen suspiró. Eso va a manchar. Dije que me iba. Ella se interpuso. Oí el clic. La puerta cerrada con llave. Las horas se volvieron una niebla de dolor. Pedí ayuda. Supliqué. Ellos hablaban en la esquina. Me decían que me tranquilizara. Que confiara. Quise salir a tomar aire. Salí al porche. Intenté volver a entrar. La puerta no se abrió. Pegué la cara al cristal. Dentro, los vi sentados a la mesa, tomando café, riendo. La mesa de roble de mi abuela. Yo grité. Nadie abrió. Y en ese instante, con el frío calándome los huesos y el dolor partiéndome en dos, entendí algo con una claridad aterradora. Si sobrevivía a esa noche, nadie volvería a encerrarme jamás. No recuerdo en qué momento exacto dejé de gritar y empecé a pensar. Tal vez fue cuando el dolor se volvió tan intenso que mi mente necesitó escapar para no romperse. O quizá fue al ver mi reflejo en el cristal de la puerta, el rostro desencajado, las manos temblando, y comprender que nadie iba a venir. Me llamo Clara Montes, estaba de parto, y mi marido y mi suegra habían decidido que yo podía esperar. El frío de octubre se me metía en los huesos. Cada contracción me doblaba, me arrancaba el aire, pero dentro de mí empezó a crecer algo distinto al miedo. Una lucidez dura, casi cruel. Golpeé el cristal con los nudillos blancos. Por favor, susurré. No grité. Supliqué. Vi a Javier levantar la taza de café, escuchar algo que Carmen le decía al oído, sonreír. No me miró. No una sola vez. Ese fue el momento en que murió la Clara que pedía permiso. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente abrieron. Cuando lo hicieron, no fue porque yo estuviera en peligro, sino porque Carmen decidió que ya era suficiente teatro. Creo que ahora sí es hora, anunció con voz serena, como si acabara de revisar una receta. Fingió preocupación, dio órdenes, recogió mantas. Javier salió corriendo por el coche. Me ayudaron a subir como si me hicieran un favor. Yo apenas era consciente. Solo recuerdo el espejo retrovisor y la sonrisa de satisfacción de Carmen. Había ganado. En el hospital todo fue ruido y luz. Enfermeras, voces firmes, manos rápidas. Alguien dijo que el ritmo cardíaco del bebé estaba bajando. Vi aparecer a la doctora, su rostro serio. ¿Por qué no viniste antes, Clara?, preguntó. Intenté responder, pero otra contracción me arrancó el aliento. Detrás, oí a Carmen contando su versión. Que yo estaba nerviosa. Que insistí en quedarme en casa. Mentía con una facilidad que me heló la sangre. Me llevaron a paritorio. Pedí que Carmen se fuera. Lo dije como pude, con la poca voz que me quedaba. Javier se quedó. Cuando mi hija nació, pequeña, perfecta, lloré de alivio. La llamé Alba. La sostuve unos segundos antes de que Carmen entrara, tomándola de mis brazos sin pedir permiso. La abuela está aquí, dijo. Y vi cómo se colocaba en el centro de la escena, otra vez.
Cuando por fin nos quedamos solas, Carmen se sentó junto a mi cama. Al final todo salió bien, dijo. Le dije que podría habernos matado. Me respondió que exageraba, que los médicos siempre dramatizan, que debería agradecérselo. Entonces lo entendí. No sentía culpa. No veía el daño. Para ella, yo era una pieza defectuosa en un sistema que debía funcionar a su manera. Las semanas siguientes fueron un torbellino de agotamiento y visitas. Carmen organizaba todo. ¿Quién venía? ¿Cuándo? ¿Cómo? Javier trabajaba más horas que nunca. Yo alimentaba a Alba, dormía a ratos, observaba. Escuchaba. Aprendía. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Las cuentas conjuntas. La escritura de la casa. Las conversaciones en voz baja. El despacho de Carmen, siempre cerrado con llave. Su obsesión por documentarlo todo. Una tarde, mientras Alba dormía en mi pecho, abrí el portátil. No buscaba venganza. Buscaba control. Descubrí que las cuentas estaban a nombre de Javier. Que podía bloquearme con una llamada. Que la casa, aunque mi nombre figuraba, estaba vinculada a un fondo familiar. Que yo dependía de ellos más de lo que había querido admitir. Y algo dentro de mí se negó a aceptar ese destino. Empecé a fingir. A sonreír. A asentir. A decir gracias cuando Carmen hablaba de niñeras, de médicos, de mi supuesto cansancio. Javier parecía aliviado. La paz había vuelto. Una paz construida sobre mi silencio. Mientras tanto, yo observaba cada gesto, cada palabra. Carmen llevaba un diario. Lo sabía. La había visto escribir. Siempre lo guardaba bajo llave. La oportunidad llegó un día caótico, con llamadas, flores, prisas. Carmen dejó el bolso en la cocina. Dentro, la llave. Mis manos temblaban, pero hice lo que tenía que hacer. Tomé una impresión rápida. Luego, días después, con Alba en el coche y una excusa médica, conseguí una copia. El cerrajero no preguntó. Yo tampoco. La primera vez que entré en su despacho, sentí que invadía un santuario. Madera oscura, documentos ordenados, fotos familiares cuidadosamente seleccionadas. Y el diario. Lo abrí con cuidado. Leí. Cada página era una confesión. Planes. Evaluaciones. Comentarios sobre mí. Sobre cómo aislarme. Sobre usar el parto para demostrar mi inestabilidad. Sobre la custodia. Fotografié todo. Documentos financieros. Correos. Pruebas de cosas que no entendía del todo, pero que sabía que no eran limpias. Salí de allí con el corazón desbocado y una certeza clara. No estaba loca. Nunca lo había estado. Me habían estado preparando para desaparecer. Durante semanas repetí el ritual. Entrar, copiar, salir. Alba dormía. Carmen no sospechaba. Yo dejé de ser la nuera dócil para convertirme en alguien nuevo. Alguien paciente. Metódica. Alguien que entendía que el poder no grita. Espera. El plan se formó poco a poco, como una sombra que toma forma al anochecer. No quería destruir por destruir. Quería asegurar el futuro de mi hija. Quería que Carmen sintiera, aunque fuera un instante, lo que es estar atrapada. Dependiente. Vulnerable. El fin de semana de una boda familiar me dio la oportunidad perfecta. Todos estarían fuera. La casa, vacía. Yo, invisible. Preparé documentos. Abrí una cuenta a mi nombre. Hablé con un abogado. Guardé copias en lugares seguros. No dormí. No dudé. La noche antes de todo, miré a Alba dormir. Sus manos pequeñas, su respiración tranquila. Le prometí algo en silencio. Nadie volvería a decidir por nosotras. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. No es verdad. La venganza se sirve en silencio, con una sonrisa educada y las manos limpias. Se sirve mientras todos creen que has aceptado tu lugar. Yo me llamo Clara Montes, y cuando llegó el momento, nadie vio venir lo que estaba a punto de ocurrir. El fin de semana de la boda fue el punto de no retorno. Toda la familia estaba fuera. Carmen supervisando cada detalle del evento como una general en campaña. Javier ocupado con compromisos, discursos y sonrisas sociales. Yo era la madre cansada que se había quedado en casa con la bebé. Invisible. Perfecta. Esa noche no dormí.
Primero aseguré cada copia de los documentos. Fotografías del diario de Carmen, registros financieros, correos electrónicos, contratos. Todo organizado, duplicado y protegido. Luego hice las llamadas que había estado postergando. No para denunciar aún, sino para preparar el terreno. Hablé con un abogado especializado en divorcios complejos. Hablé con una periodista financiera. Hablé con una funcionaria que sabía escuchar cuando alguien no parecía una exagerada, sino una mujer con pruebas. Al amanecer, cuando la ciudad todavía bostezaba, ya no había vuelta atrás. El lunes empezó como cualquier otro día. Javier se fue al trabajo con un beso distraído. Carmen apareció en la cocina con su café y su agenda. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que por fin estaba entendiendo. Asentí. Sonreí. Me habló de una niñera que había elegido, de un médico que debía verme, de tareas administrativas en el negocio familiar que me darían propósito. Yo asentí a todo. Cada palabra suya era una cuerda más alrededor de su propio cuello. A las 11 de la mañana hice la primera llamada formal. El abogado presentó los papeles de divorcio y la solicitud de custodia. La segunda llamada activó una investigación fiscal. La tercera fue a la periodista. A mediodía, la maquinaria ya estaba en marcha. No había gritos. No hubo escenas. Solo consecuencias. Esa tarde preparé la cena favorita de Javier. La casa estaba en orden. Alba dormía tranquila. Cuando Javier llegó, lo recibí con una sonrisa más cálida de lo habitual. Parecía aliviado. Creía que todo volvía a su sitio. Comimos juntos. Hablamos de banalidades. Durante unos minutos casi pude recordar por qué me enamoré de él. Pero entonces sonó el teléfono. Era Carmen. Vi cómo su rostro se iluminaba. Y supe que no había duda posible. Esa noche, cuando Javier dormía, dejé 3 sobres sobre su almohada. Uno con los papeles del divorcio. Otro con copias de las pruebas. El tercero, una nota breve, clara. Le dije que lo había amado. Que lo habría elegido siempre, si él me hubiera elegido a mí una sola vez. Que ahora elegía a nuestra hija. A las 4 de la madrugada cargué a Alba en el coche y me fui. El aire estaba frío. El cielo empezaba a aclarar. No lloré. Había llorado suficiente. La primera llamada de Javier llegó antes de las 7. No respondí. A las 7:30, mi teléfono no dejaba de vibrar. Cuando finalmente contesté, su voz era puro pánico. Periodistas en la puerta. Agentes haciendo preguntas. Su madre fuera de sí. Tienes que volver, me dijo. Esto se puede arreglar. Le recordé la puerta cerrada. El porche. La noche en que me dejó fuera. Hubo silencio. Colgué. A media mañana la noticia estalló. Registros, allanamientos, titulares. El nombre de Carmen, asociado durante décadas al prestigio, ahora ligado a fraude y manipulación. El diario salió a la luz. Sus propias palabras. Frías. Calculadoras. Planes para usar a mi hija. La opinión pública no tuvo piedad. Carmen fue detenida ese mismo día. Javier, interrogado. El negocio familiar, paralizado. El mundo que ella había construido con tanto cuidado se desmoronó en cuestión de horas. Yo estaba sentada en un pequeño apartamento prestado, dándole el biberón a Alba, viendo las noticias sin sentir triunfo. Solo calma. Esa noche, cuando el teléfono volvió a sonar, no era Javier. Era su hermano. Me acusó de destruir a la familia. Le respondí con una sola frase. Tu madre intentó quitarme a mi hija. Colgó. Al día siguiente, Javier apareció. Deshecho. Me pidió explicaciones, perdón, otra oportunidad. Me dijo que su madre solo quería protegerlos. Lo escuché. Luego le pregunté algo simple. Cuando estaba de parto y te pedí ayuda, ¿a quién elegiste? No respondió. Y en ese silencio estaba toda la verdad. Le dejé ver a Alba. La sostuvo como si fuera de cristal. Lloró. Me dijo que lucharía por ella. Le dije que los tribunales leerían el diario de su madre, escucharían a los médicos, verían las pruebas. No discutió más. Se fue encorvado, más pequeño de lo que nunca lo había visto. Los meses siguientes fueron duros. Abogados, titulares, procedimientos. Pero también fueron claros. Carmen fue acusada formalmente.
Javier aceptó un acuerdo. La custodia quedó a mi favor. Me mudé lejos. Empecé de cero. Un año después, Alba dio sus primeros pasos en una casa pequeña, con paredes del color que yo elegí y la mecedora de mi abuela en un rincón soleado. Nadie opinaba. Nadie controlaba. Solo nosotras. Creí que esa era el final. Me equivoqué. Porque cuando pensé que todo había terminado, llegó una carta desde una prisión federal. Una carta que cerró el círculo de la forma más inesperada. Cuando creí que todo había terminado, la vida me recordó que algunos cierres llegan en silencio. No con gritos, ni con titulares, ni con cámaras. Llegan en forma de un sobre blanco, entregado por correo certificado, con un remitente que te obliga a sentarte antes de abrirlo. Me llamo Clara Montes, y 5 años después de aquella noche en el porche, recibí una carta desde una prisión federal. La guardé en la encimera durante horas. La miré como se mira algo que no quieres tocar porque sabes que, al hacerlo, algo dentro de ti va a moverse. Alba estaba en el colegio. La casa estaba en calma. El sol entraba por la ventana de la cocina. Respiré hondo y la abrí. La letra era firme, pulcra. Carmen escribía como había vivido, con control. Decía que estaba muriendo. Cáncer. Meses de vida. No pedía perdón. No al principio. Explicaba. Justificaba. Contaba cómo el miedo a perder a su hijo se había convertido en una obsesión. Cómo había confundido amor con posesión. Cómo había creído, de verdad, que yo era una amenaza. Y luego, sin rodeos, lo decía, se había equivocado en todo. Leí despacio. Varias veces. Decía que la prisión la había despojado de lo innecesario, que por primera vez había tenido que vivir sin mandar, sin decidir por otros. Decía que había visto a Javier cambiar, que hablaba de Alba con una tristeza limpia, sin rabia. Que había aceptado que su lugar ya no era el centro. Que no me escribía para que la perdonara. Que me escribía para reconocer que había perdido. Al final, una postdata. Un fondo fiduciario creado para Alba antes del escándalo, intacto, solo a su nombre. Dinero suficiente para su educación. Es lo único que puedo hacer por ella ahora, escribió. Cerré la carta y me quedé en silencio. No sentí triunfo. Tampoco alivio inmediato. Sentí algo más extraño, final. Verifiqué la información. Era real. Acepté el fondo por una sola razón, no era para mí. Era para mi hija. No era un legado de poder, sino de responsabilidad. Decidí que ese dinero no sería una cadena, sino una herramienta. Esa tarde recogí a Alba del colegio. Salió corriendo hacia mí con esa sonrisa que te devuelve la fe en el mundo. Me habló de su día, de un dibujo, de una amiga nueva. En casa, mientras preparábamos la merienda, me dijo que estaban aprendiendo sobre árboles genealógicos. Cada familia es diferente, le había dicho su profesora. Alba me miró y sonrió. La nuestra me gusta. Esa noche sacamos cartulinas y colores. Dibujamos nuestro árbol. No era grande. No tenía ramas interminables. Tenía raíces fuertes. Yo. Ella. Mi hermana. Personas que habían estado. Personas que habían elegido quedarse. Cuando preguntó por su padre, lo dibujó al borde del papel. Está lejos, dijo. Asentí. Pero puede quererme desde allí. Asentí otra vez. Después de acostarla, volví a leer la carta. Esta vez sin temblor. Salí al patio. Encendí una cerilla y la vi arder. Las palabras se hicieron ceniza y el viento se las llevó. No lo hice por odio. Lo hice por cierre. Algunos finales no necesitan aplausos. Necesitan silencio. Los años habían pasado rápido y lento a la vez. Construimos una vida pequeña y grande a la vez. Una casa modesta, luminosa. La mecedora de mi abuela en el salón. Paredes pintadas con colores elegidos sin pedir permiso. Un trabajo que me permitía estar presente. Rutinas sencillas. Desayunos sin prisas. Paseos. Risas. Preguntas difíciles respondidas con honestidad. Javier escribió cartas durante un tiempo. Las leí. No respondí. Con el tiempo, dejó de escribir. Supe que saldría en libertad condicional. Supe que no intentaría reclamar lo que ya no le pertenecía. No sentí rencor. Sentí distancia. La distancia necesaria para que algo sane.
A veces me preguntan si volvería a hacerlo. Si volvería a apretar el botón que derrumbó una dinastía. Si volvería a marcharme de madrugada con una bebé dormida en el asiento trasero. Siempre respondo lo mismo, no se trató de venganza. Se trató de elección. Elegí no desaparecer. Elegí no callar. Elegí a mi hija. Porque esa noche en el porche entendí algo que nadie me había enseñado. El amor sin respeto no es amor. La familia que te exige desaparecer no es familia. Y la paz que se construye sobre tu silencio no es paz. Hoy, cuando veo a Alba caminar segura, opinar, preguntar, elegir, sé que la verdadera victoria no fue ver caer a Carmen. Fue romper el ciclo. Fue criar a una niña que no confunde control con cuidado, ni miedo con amor. Fue demostrarle, con hechos, que su voz importa. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Si alguna vez te sentiste atrapada, invalidada o silenciada, quiero que recuerdes esto, no estás exagerando. No estás loca. Y no estás sola. A veces, marcharte no es perder. Es ganar todo lo que importa. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo y qué parte de esta historia te tocó más. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias reales, crudas y necesarias. Nos vemos en el próximo vídeo.